Gracias por estar con nosotros, 7:17. A esta hora la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, está con nosotros. Ministra, usted era otra de los funcionarios que todo el mundo estaba buscando por el tema del inicio de clases, habida cuenta de esta transformación que se ha dado con los colegios militares. Explíquenos cuáles son los objetivos, qué es lo que se plantea y en general se ha postergado de alguna manera el inicio en estos establecimientos educativos. Buenos días. Buenos días. En realidad, lo que hemos hecho es cumplir con la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El artículo 54 de la ley determina que los colegios de policía, militares, los colegios fiscales o municipales deben ser gratuitos. Había una transitoria que daba a los colegios militares pues, un periodo de tiempo para iniciar con el proceso de gratuidad. Con el ministro Augusto Espinosa, que por cierto lamentablemente no es pariente mío, pues firmamos un acuerdo a inicios del ciclo Sierra para empezar con el proceso de gratuidad. Eso implica obviamente una inversión adicional del gobierno nacional para cumplir, por ejemplo, con el pago de sueldos y salarios tanto de la planta de maestros como del personal administrativo, pero yo creo que es un gran beneficio a la ciudadanía. Son 24 colegios militares. ¿Se aplica también la zonificación en estos colegios? Por supuesto, definitivamente. Son, como decía, 24 colegios a nivel nacional, alrededor de 30.000 estudiantes estudian en los colegios militares en todo el país. Por supuesto que el régimen de gratuidad va a iniciar cuando inicie el ciclo Sierra acá y el ciclo Costa luego cuando se inicie el ciclo de la costa. Porque me nace una duda, ministra, ¿y qué pasa con aquellos que por estar en la zona se los hace ingresar en estos, o les corresponde ingresar en estos colegios para ser más exacto, y no les agrada la vida castrense, digo yo? Bueno, es que no es de ningún modo obligatorio. Cierto que el Ministerio de Educación tiene una organización de circuitos y distritos, ¿no? Y que los niños ya están destinados a ciertas escuelas y colegios públicos, ¿no? En el caso de que un niño o niña no desee ese tipo de educación, pues tiene otras opciones. Puede solicitar, ¿no? El tema es que es al revés, Carlos. Ya. Hay un interés enorme de los padres de familia y de los niños de acceder a la educación militar. ¿Por qué? Primero porque hay que reconocer que la calidad de la educación en escuelas y colegios militares ha sido realmente de mayor prestigio, la calidad es muy buena, y también la formación física, militar y en valores cívicos. Entonces, más bien, lo que ocurre es que hay un interés especial. Y hay que decir, en los colegios y escuelas militares, en el colegio donde más hijos de militares hay, por ejemplo, es en el colegio militar Eloy Alfaro. En el Comil, el 40% de los estudiantes son hijos de militares. El resto son niños, jóvenes, de familias comunes y corrientes, ¿no? Así es que es un servicio que presta el sector militar en general a la ciudadanía. ¿Es real que algunos militares en servicio pasivo y también activos solicitaron que solamente se les dé paso a los hijos de los militares en estos colegios? Para nada. Lo que sí hay es un acuerdo con el Ministerio de Educación de que los cupos de manera prioritaria tienen que ser para hijos de familias militares. ¿Por qué? Por la propia dinámica de la vida militar, porque un tiempo están en una provincia, otro tiempo están en otra provincia, y también por eso ha surgido una iniciativa que es muy interesante. En los colegios y escuelas militares estamos pensando, en este momento todavía no se ha iniciado, pero hacer los ciclos vespertinos en el régimen contrario. Es decir, si en el colegio militar en la mañana es el régimen Sierra, en el sistema vespertino el régimen para complementar Costa, los cambios. Pero además también hay familias que por diversas razones, hijos de migrantes, cambio de domicilio, les interesa que pueda haber este régimen cruzado. Ya en los colegios militares de la Sierra ya iniciaron clases con toda normalidad el día lunes, realmente un inicio impecable, pero ya gratuito. Yo creo que eso es un gran servicio y eso permite democratizar la educación pública y de calidad en el país. Correcto. Solo en el Comil, para culminar con este tema, en el primero
primero y octavo se dará en sección vespertina, ¿no? Así es, así es. Hemos iniciado con primero y octavo de básica en el régimen vespertino. Eso va a iniciar en me parece, 15 días, porque tenemos que hacer algunos ajustes de horario e infraestructura, pero la idea es que paulatinamente pues, los colegios, escuelas militares vayan teniendo todos régimen vespertino para ampliar las posibilidades de la gente que le interesa la educación en esos establecimientos. Hay mucha interacción entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, a diferencia de otras épocas. Lo veo por esto del colegio, la entrega de tierras, este tipo de industrias que no tenían nada que ver con la industria militar, en fin. Hay un acercamiento real del soldado a la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que realmente las Fuerzas Armadas se están adaptando a los tiempos, ¿no es cierto? Yo creo que vivimos en un país distinto, vivimos en una región de paz, tenemos que enfrentar problemas comunes en la región, como es el crimen transnacional organizado, el combate al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal. Es decir, hay tantas cosas en las que ahora las Fuerzas Armadas están comprometidas, la atención a riesgos, ¿no? Donde hay un desastre, pues ahí están nuestras Fuerzas Armadas, pero también la comprensión plena de que las Fuerzas Armadas son parte del Estado. Se deben al Estado, se deben al país y tienen que responder a los nuevos tiempos. Ministra, ¿qué pasa con aquellos que aún viven del pasado y piensan que estas medidas que son de socialización, de integración, les está quitando valor, se está restando la autonomía a las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con aquellos que afortunadamente son muy pocos? Bueno, yo creo que tenemos... Pero que hacen bulla. Sí, tenemos un nuevo marco constitucional que establece claramente la conducción civil de las Fuerzas Armadas. Para eso está el Ministerio de Defensa, su ministro o ministra, ¿no? Pero también establece que si bien la función primordial de Fuerzas Armadas es la defensa de nuestra soberanía, también las Fuerzas Armadas son fundamentales en el respeto a los derechos y garantías ciudadanas. Yo creo que eso lo ha entendido, yo diría que casi la totalidad de nuestros miembros de Fuerzas Armadas. Los procesos de transformación y cambio interno se están dando todos los días. El tema de entrega de tierras yo creo que ha sido muy importante, pero eso se hace con el apoyo, con la participación directa del alto mando militar. Y no es que se les quita algo, porque las Fuerzas Armadas desgraciadamente tuvieron que hacer este tipo de cosas porque no tenían un presupuesto acorde a lo que necesitaban. Ahora se les está entregando a todos, no tiene necesidad de que se integren a otro tipo de negocios. Tenemos los medios, tenemos la formación, estamos trabajando precisamente en un relanzamiento del plan de profesionalización de Fuerzas Armadas, trabajando en la Universidad de Fuerzas Armadas. El día de ayer el señor presidente ha aprobado un plan de fortalecimiento de los institutos de investigación de la defensa, que son 4 y que están aportando al país desde todos los frentes hasta en la transformación de nuestra matriz productiva, el Instituto de Estudios Espaciales, el Instituto Geográfico Militar, el INOCAR. Es decir, realmente ahora las Fuerzas Armadas son parte del engranaje país, son parte del proceso de desarrollo y del buen vivir. Y el compromiso nuestro es entregarles todos los medios que necesitan y el buen vivir de nuestros soldados en las unidades militares. Ministra, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de tocar el tema de la frontera norte. Se ve cada vez un mayor acercamiento entre el gobierno de Colombia y Ecuador, que obviamente debe redundar también en el tema de la frontera, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que es por todos conocido el gran esfuerzo que hace el Ecuador en términos humanos, presupuestarios, para tener una presencia sostenida, permanente, potente en la zona de la frontera por los problemas, obviamente, que existen en nuestro hermano país de Colombia. Nosotros permanentemente estamos evaluando nuestra estrategia de despliegue en la frontera, la estamos fortaleciendo. Ahora estamos prestándole más atención a la frontera norte, pero en la zona pacífica, en la zona de Esmeraldas, porque hay muchos delitos, problemas y presencias que están ocurriendo a través del mar, pero estamos multiplicando esfuerzo y pues nuestra presencia, que es una presencia, como digo, contundente, profesional y de primera línea, que incluso le ha costado la vida a hermanos nuestros ecuatorianos. El presidente Santos, incluso una vez que dio a conocer que se archivaba el tema de La Haya por las aspersiones de glifosato, también señaló que se iba a insistir en una mayor responsabilidad del otro lado de la frontera, ¿no?
Por supuesto, y cuando ocurrió ese trágico episodio en la primera semana de agosto, pues parte del compromiso de Colombia fue fortalecer su presencia en la zona fronteriza, pero su presencia permanente. Lo importante es que tengamos un sistema que blinde la frontera y incremente la seguridad ciudadana en ambos lados. Hemos hecho un proceso de identificación de pasos ilegales, estamos haciendo una destrucción compartida, coordinada de los pasos ilegales en la zona de frontera, y como digo, en el caso de Ecuador, pues yo creo que el esfuerzo que hacemos en términos presupuestarios y de presencia humana es gigantesco. Nuestros soldados realmente tienen un trabajo muy sacrificado en la frontera, muy arriesgado, pero yo creo que también es parte de la formación de nuestros soldados. Gracias, ministra. La invito. En breve va a estar aquí, sentada ahí, el señor embajador de Colombia, con quien nos enfrentaremos deportivamente este viernes y al que esperamos y aspiramos derrotar. María Fernández Espinosa. Que viva pues nuestro equipo ecuatoriano y lo mejor. ¡Vamos, Ecuador! Vamos, no se asuste. Ecuador. Adelante.